¿qué pasa, chutes de la red? ¿Cómo vais? Comadrejas, hoy os traigo un segundo boletín semanal de novedades de cómic, y es que esta semana va a haber más movimiento en novedades de cómic, novela gráfica y manga. Pues está celebrando, hoy empieza, de hecho, hoy jueves, día 12, empieza el 36º Salón Internacional del Cómic en Barcelona, uno de los salones más potentes del cómic a escala nacional, en el que muchas editoriales presentan novedades o incluso piezas, continuaciones muy esperadas, sobre todo de cómic BD europeo, etc. Así que sin más dilación vamos a empezar con lo que nos ha llegado el día de hoy. Y empezamos por dos manguicas así sencillos, que uno sería el tercer volumen de Amar y ser amado, dejar y ser dejado, obra de la autora de Aoja Raiz, y si conocéis los triángulos amorosos, plantearos que pasaría con un cuadrado amoroso a cuatro bandas. Así que nada, tercer volumen de esta serial, que creo que van a ser 9 volúmenes. Por otra parte, Inu X Boku SS, un shonen shoujo, digamos, de la estética de historias como Inuyasha, donde nos presentan un servicio secreto con gente que trabaja ya con facultades psíquicas, mentales, en el sentido de superpoderes, por llamarlo de alguna forma, porque psíquicas mentales parece que están taraos, que se dedican a luchar contra ese mal oscuro y místico, con todo eso bajo el hilo de que es un manga shoujo con matices románticos. Tercer volumen de Inu X Boku SS, serie que va a ser de 11 tomos, y nos llega aquí el cuarto volumen de Kokoa Fujiwara. Terminando con esos dos mangas, vamos a empezar con lo que sería el cómic americano, europeo y novela gráfica. De Nacho Fernández nos llega el primer volumen de Chrysalis. Chrysalis más enfocado hacia el público más juvenil, creo que es del mismo creador de Los Mundos de Valken, si no recuerdo mal, publicado por Grafito, pero en este caso nos trae esta aventura interplanetaria de la mano de 3 chavalines que se van a encontrar en medio de una aventura, lo que os digo, interplanetaria, que no esperaban encontrarse. Chrysalis, volumen 1, muy colorido, la verdad, este tipo de dibujo. Nuevo Desorden Mundial de Pablo Ríos, haciendo referencia a lo del Nuevo Orden Mundial, un cómic publicado en modo gag, digamos, donde vamos a ver primeros planos de diferentes mandatarios del mundo, y la premisa es de que a ver si tenemos los mandatarios que merecemos, que Pablo Ríos, el autor, cree que sí, o cree que no, o simplemente que toca pechucar con lo que hay. Un cómic de humor donde le meten caña a todos esos mandatarios de este mundo, de este nuevo desorden mundial. Una de las novedades más esperadas, y uno que el primer volumen, por llamarlo de alguna forma, tuvo muchísimo éxito, es Lola Vendetta. Lola Vendetta de Rachel Riva-Rossi. Es un cómic espectacular, un cómic muy feminista, el cual el primero fue Lola Vendetta, más vale Lola que mal acompañada, y en este nos trae este juego de palabras, que pacha mama, de la Pachamama y de qué pasa mamá. Como veis, el apartado gráfico a mí me encanta, me parece un cómic muy punky, que dice las cosas como tienen que ser, bajo la premisa de que el feminismo no se sufre, sino que se disfruta. Nos trae este cómic donde hay muchas maneras de ser madre y otras tantas de ser hijas, así que nos dice dime cómo quieres a tu madre y te diré quién eres. Aquí llega la protagonista Lola Vendetta con su katana para cortar por lo sano ese cordón umbilical y emprender por su cuenta el camino de la reevolución feminista. Es un grito feminista que todo el mundo deberíamos de leer. Que Pachamama, la segunda aventura entre comillas de Lola Vendetta. Continuamos y entramos con la Marvel. Y dos de estas de colección extra superhéroes, que son estos formatos que hacen digamos de bolsillo, con tapa blanda, muy económicos, donde nos traen por una parte el integral de Reino de Reyes, de la mano de bastantes autores, entre ellos creo recordar que estaba Scotty Young. No, me he equivocado, Scott Red. Y nada, digamos que es a raíz de la guerra que hay contra el Reino de los Reyes, una posguerra total. Es una historia de posguerra total, donde nos vamos a encontrar desde los halcones estelares, los Kree, los Vengadores, los Inhumanos y hasta el microverso, de la mano de Hiro Kala, que es el hijo de Hulk,
y los micronautas. Es una historia que en cuestión de apartado gráfico es muy potente, potentísima, y la verdad que desvela bastantes cosas del universo Marvel, aunque es una lectura muy independiente de cualquiera de las sagas. Es recomendable. Y sobre todo por el formato, que son bien de páginas y muy económico. Y por otra parte, Venom, el integral, lo que sería el volumen 1. Ahora ha empezado la Marvel a publicar el volumen 2 en grapas. Pues esto es, digamos, lo que iba antes. En este caso sí que el dibujante es Scotty Young, que es el de Oz, o el de I Hate Fairyland, dos lecturas que os recomiendo. Oz es preciosa y I Hate Fairyland, odio el país de las hadas, es mucha coña y muy bárbaro. Y nada, nos plantea la historia de Venom, de un protagonista donde está en el círculo ártico y descubre una conspiración que le va a hacer luchar por su vida. Vamos a encontrar personajes como Lobezno, como el Shield, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y, como no, Venom, que es uno de nuestros protagonistas de este cómic. Ya sabes lo que le pasará al protagonista, que el simbioide le atrapará. Un pajarero en la guerra. Las aventuras de Mariano Roncesvalles, un cómic sobre la guerra, pero planteado desde un punto de vista muy poético, donde vamos a encontrar una gran ilustración y una pequeña narración. Es cómic sobre guerra que lo tratas con un estilo muy poético y muy curioso. Muy recomendable, y la verdad que lo que es las ilustraciones son bárbaras, teniendo en cuenta que este estilo franco-belga, aunque el autor es catalán, no es francés ni belga. Por otra parte, Mamen Moreau llega a Desastre. Después de pasado 4 años desde su antigua obra, que creo que era Resaca, nos llega esta historia muy divertida, pero también intimista, donde la protagonista Berta tiene 35 años y está muy aburrida. Su vida es un desastre. Trabaja en una franquicia de perfumes, sigue compartiendo la vida con su novio de la universidad, que no se toca ni un palo. Con lo cual la protagonista deja de ponerse excusas y decide pasar a la acción. La premisa es saber si será capaz de enfrentarse al que dirán y volver a empezar sin demasiado drama. Un cómic, lo que os digo, muy, muy intimista. ¿Cómo decirlo? Tiene un humor muy gamberro, episódico, digamos que supedita al gag. Os lo recomiendo si queréis echaros unas risas. La verdad, el apartado gráfico ya veis que es este estilo de dibujo muy colorido, y lo que os digo, se nota por todos lados que es un tipo de cómic con muy buena dosis de BD franco-belga y con mucha personalidad. Y con eso habría terminado este pequeño simposio sobre el cómic de Desastre de Mamen Moreau. Albert Monteis, ya hubo una novedad suya de Albert Monteis que iba sobre Albert Monteis, y ahora nos trae este cómic que se llama Universo. Al autor le encanta la ciencia ficción y le da suelta a toda su afición en este cómic, donde plantea si los raros son los extraterrestres o nosotros para los extraterrestres. Un cómic de ciencia ficción muy bueno, además con registro de humor, que os recomiendo por lo que he leído por encima, y también soy muy, muy fan de la ciencia ficción. Tanto el apartado gráfico como lo que es la historia es muy buena, aunque esté en clave de humor, tiene unos toques de ciencia ficción espectaculares. Universo, de Albert Monteis. Campum Boy, de Lat, que es su seudónimo. Su nombre real es Datuk Mohammad Norkaliz. Una historia muy, muy intimista y con toques de humor sobre las aventuras de un niño en Malasia. Y lo que os digo, si os gustan historias como Calvin y Hobbes o incluso Los Simpsons, este es vuestro cómic publicado en este libro cartoon. Así que Campum Boy, un integral de la mano de Lat, os lo recomiendo si os gusta lo que os he dicho, cómics como Calvin y Hobbes o incluso las historias de Los Simpsons. Continuamos con las aventuras de John Blake. Las aventuras de John Blake, de la mano del famoso escritor Philip Pullman, con varios dibujantes. Nos trae esta historia en alta maz
en alta mar con matices tanto de thriller como de misterio y aventura. También tiene un toque de terror. Un muy buen cómic de aventura para todas las edades que empieza y acaba, y de la mano de, como os lo digo, Phil Pullman, uno de los grandes escritores de este tipo de géneros en estos tiempos. Lo que decir es, me ha gustado mucho el apartado gráfico, me parece un dibujo muy limpio y muy bien construido. Para los amantes de las aventuras en alta mar, ahí lo tenéis. Se me está acabando la batería, así que vamos a ir. Los 3 volúmenes de Los Ratones Templarios, ganadores del Harvey Awards en su día. Muchos autores lo han puesto por las nubes, esta trilogía de... Joder, el autor era... no me va a salir ahora el nombre. De Glass. Michael Avon Oeming y J.L. Glass han tenido reconocimiento desde Neil Gaiman, Mark Buckingham, creador de Fábulas, Mike Mignola, el de Hellboy, Víctor Santos, Reyes Elfos, Ed Brubaker, Gail Simon, Walter Simonson, creo recordar que también. Muy similar en lo que es la estética al de Mouse Ward, pero en lo que es el guión es mucho más épico. Si os gusta el rollo medieval con fantasía, con epicidad y aventura, este es vuestro cómic, un cómic además muy adulto. Los Ratones Templarios, y con un tipo de dibujo muy similar al de Mike Mignola, todo hay que decirlo. La trilogía, la reponemos, no es novedad. Otra de las novedades de Marvel es el segundo volumen de Thanos, La Cantera de los Dioses, de la mano del guionista Jeff Lemire, que termina su etapa con la Marvel y con este personaje. Se va para DC, le toca ir a DC. Lo que os digo, ahora que se va a estrenar Infinity War, si queréis saber algo sobre Thanos, está esta trilogía, que es Thanos Origen, Thanos Regreso y Thanos La Cantera de los Dioses. Con un apartado gráfico muy muy bueno y con una historia muy 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 tensa. Nos relata un poco los puntos más profundos de este personaje. Thanos, el conquistador de mundos, quiero recordarlo. Ese era... no, ahí me he liado. Por fin, una reedición, pero nueva, del clásico de R.L. Stein. R.L. Stein, que fue escritor de los famosos libros de Pesadillas. Llega The Man Thing o Hombre Cosa. En su día hicieron película de serie B, que muchos quieren olvidar, pero digamos que es el cómic por antonomasia de terror de la Marvel. De la mano de R.L. Stein, que es un mito de la literatura de terror. Nos trae este cómic espectacular que empieza y acaba sobre el Hombre Cosa. Volvemos a Fábrica de Problemas, cómic con formato de gag, como si fueran tiras dominicales, donde se van a salir cuestiones como pilotos de avión enajenados, muertos existencialistas, presidentes reptilianos, familias postapocalípticas, letras de canciones imposibles, Bukowski y Tolkien compartiendo piso, Francisco Ibáñez, etcétera, etcétera. Se destilan miles de problemas, miles de conspiraciones con un formato de humor del creador de Orgullo y Satisfacción, que es Paco Alcázar, se me había olvidado decirlo. Uno de los mayores autores de comedia con toque irónico del panorama actual. Muy recomendable si os gusta lo que tiene a ser el humor con todas estas conspiraciones, crítica social y política, económica. Aquí lo tenéis. La Fábrica de Problemas. Belleza, un cómic espectacular y muy bello, por no decirlo, de la mano de... es que el nombre tiene... Kerascoet y Hubert. Hubert se le conoce por Los Ogros Dioses. El apartado gráfico, me encanta este tipo de cómics en ese blanco y negro con un toque de color, en este caso el sepia. Nos va a traer una historia de un pueblo donde hay una joven que está desconocida por su fealdad y un día un hada la convierte en bella. Entonces empieza a desatar pasiones, desencadena guerras allá por donde va, y poco a poco va descubriendo que su nueva apariencia es en realidad una maldición. Una fábula en 3 actos, digamos, de que no está exenta de crueldad. Está recogida en este integral y mezcla en cuestiones estéticas ese toque del Art Nouveau con estampas japonesas. Lo que os digo es, este cómic, Belleza, es un cuento de hadas turbio y perturbador que destila
pavor por todas partes. Muy recomendable, una de las apuestas de este mes de Astiberri, que tiene muy buena pinta. De Yermo Ediciones, para acabar ya con el unboxing, si la batería me lo permite, llega Las sorprendentes aventuras de Benjamin Blackstone, con este apartado gráfico muy colorido y de tipo claramente franco-belga, muy parecido a lo que es Spyro, Tintín, ese tipo de trazo y color. Llega esta oda a la literatura clásica y universal. Es como un chaval con el acompañante, que en este caso es Lord Shenblock. Se meten en un mundo de libros donde vamos a recorrer desde los misterios de la India, las leyendas nórdicas, pasando por los terrores cósmicos de Cthulhu de H.P. Lovecraft, por las fábulas griegas de Homero. Es lo que os digo, una oda a la literatura, un repaso por de la literatura universal en formato de aventura y en un solo volumen. Y por último, el tercer volumen de Elric, para todos los amantes de la mitología nórdica, de los elfos y de toda esa panorama fantástico. Llega el tercer y creo que último volumen de Elric de la mano de Yermo Ediciones. Estas habrían sido las pequeñas novedades del segundo boletín de esta semana. Todavía quedan las novedades de Norma Editorial, así que nos veremos en un tercer boletín. Gracias por ver para cualquier cosa comentáis, os suscribís, le dais a me gusta, etcétera. Nos vemos en futuros vídeos. Bueno...